Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias, presidente. Señor presidente, estimados colegas, antes de comenzar, yo quisiera que usted ordenara a Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día de hoy, que motiva este debate. Por favor, secretario. Debate sobre el uso desproporcionado de la ley. Debate sobre el uso desproporcionado de la fuerza, el orden público, la tortura, la represión y la violación del ordenamiento jurídico internacional de parte del Gobierno Nacional por orden directa del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Es todo. Bien, muchas gracias, presidente y secretario. Efectivamente, el punto 2 del orden del día resume bastante bien, y yo diría que hasta generosamente, el tema que estamos debatiendo hoy. Y al final voy a hacer alguna referencia también al aspecto de lo internacional con relación a esta materia que vamos a tratar. Nosotros a veces, en general la clase política, los dirigentes, solemos ser un poco descuidados con los términos. Lo que nosotros estamos debatiendo hoy es nada más y nada menos que una política terrorista por parte del Estado venezolano. Contra lo que pueda creerse, porque el gobierno lo repite constantemente, el terrorismo como política de Estado se inició precisamente en el Estado y no en Venezuela. Fue una política específica de la Revolución Francesa del año 1792 a 1794. El régimen del terror, y después, cuando entró en una fase de aceleración incontrolada, el régimen del gran terror de Maximiliano Robespierre. Pero como una política de Estado, no se trataba del terror ejercido por quienes se oponían al régimen de Robespierre. Era un terror ejercido por el Estado como política contra quienes se oponían a su régimen. Ese es el origen del terror. Bien, el término terrorismo, para definirlo, como lo hacen algunos especialistas, se llama así a una metodología de acción política violenta que puede estar al servicio de un régimen de gobierno u oponerse a este. Aquí consagra, en el concepto general, el terrorismo de Estado y el terrorismo que pueden ejercer algunos grupos que se oponen al gobierno. El terrorismo de Estado consiste en la utilización sistemática de la violencia del aparato estatal con fines de intimidación de los adversarios o disidentes, afectando a veces la generalidad de la población. Puede encajar más perfectamente esta definición en la política del Estado venezolano. La política del Estado venezolano encaja perfectamente en estas definiciones. Y más adelante, el terrorismo, para definir con más especificidad en qué consiste la actividad terrorista, el terrorismo es el ejercicio sucesivo, sistemático o espasmódico de métodos violentos, materiales o psicológicos ejecutados de manera indiscriminada contra grupos masivos o individuos selectivos, generalmente extraños a un conflicto o pugna, aunque a veces la selectividad es contra los adversarios con el objeto de atemorizar, inhibir, infundir pánico o pavor y dominar por el terror, sea provocando actuaciones o inhibiciones contrarias a la voluntad de las personas, aunque éstas no sean las víctimas directas de los actos terroristas. La definición tipológica encaja exactamente en la concepción de la política y los instrumentos que se aplican a lo que viene haciendo el Estado venezolano. Ojo, pero es que el terrorismo del Estado venezolano como una política de Estado, que por supuesto ejecuta este primate que se llama Riverol, y Benavides, y Sabarce, y los gobernadores, y los alcaldes, y bandas armadas, y la policía, y la Guardia Nacional, y a cuanto gamberro se le ocurre el Estado darle una licencia para que asesine, para que hiera, para que mate, para que aprese. Es una política de Estado. Es masivo
porque se aplica contra toda la población, por ejemplo, en las manifestaciones. Y es selectivo cuando, por ejemplo, se aplica particularmente para inhibir, para amedrentar o para castigar, entre comillas, a alguna individualidad que se oponga al gobierno. Aquí tenemos como política de Estado terrorismo masivo y selectivo por parte del gobierno venezolano. Yo no diría ni siquiera del Estado, del gobierno venezolano. Ahora, ¿quién es el terrorista? El terrorista es un joven que lanza una piedra en una manifestación o un malandro artillado de la Guardia Nacional que dispara una bomba de manera directa al pecho de un muchacho que está manifestando. Por cierto, perdónenme una pequeña digresión que voy a hacer. Los chopos, esos que utilizaban o utilizan tradicionalmente los campesinos venezolanos para sus cacerías, se llaman armas de avancarga porque se alimentan por la boca. El campesino le pone la pólvora, después un pedacito de trapo o de cabulla para que si inclina la escopeta no se le salga la pólvora, después la munición, que a veces es un pedazo de tuerca o a veces lo que llaman cortado, que es un pedazo de plomo al que se le sacan virutas, y después finalmente también se pone otro taco. Eso se llama armas de avancarga porque se alimentan por la boca. Pero las escopetas de la Guardia Nacional y los rifles y los revólveres y la pistola son armas de retrocarga porque se cargan por detrás y no por la boca. Bueno, yo he visto videos por ahí, no sé si del estado Anzoátegui, no sé dónde, de un degenerado, un hijo de albañal de la Guardia Nacional, porque no puede haber sido parido por ninguna mujer, a una escopeta, que es una arma de retrocarga, la convierte también en un arma de avancarga y le mete por la boca metras o tuercas, vaya usted a ver, que es lo que le han disparado a algunos manifestantes. Bueno, y esto está ocurriendo en Venezuela y sucede todos los días, a cada momento, a cada instante. Yo les voy a enumerar algunos hechos para que ustedes vean. En este país, víctima involuntaria de esta dictadura asquerosa, atroz, fallida y forajida, porque en ambos supuestos encaja la dictadura de Maduro. Ese es el responsable absoluto del terrorismo selectivo y masivo que hay en este país. Terrorista es un muchacho que tira una piedra a un guardia nacional que dispara una bomba de esta. Terrorista es alguien que agarra una bomba lacrimógena y le devuelve con riesgo de su vida, por cierto, al que se la lanzó. ¿O es terrorista quien le lanza la bomba? ¿Quién es el terrorista? Con las cosas que estamos viendo todos los días, ¿quién es el que incurre en actos de terrorismo? Incluso psicológico. Terrorismo es cuando el gobierno agarra, por ejemplo, este infame cobarde de Diosdado Cabello, que por cierto, sepan ustedes, ¿saben por qué no lo quería Chávez? Porque el día del golpe se disfrazó de enfermera y se escondió en la torre de control de Maiquetía por 12 horas y lo escondió Rafael Sarría. Y apareció una vez que Chávez llegó a Miraflores. Por eso es que Chávez lo desheredó en vida, porque era un gran cagón, un gran cobarde. Bueno, junto con el Pedro Carreño, fíjense si esa es una forma intimidante y terrorista, ha publicado a través de los medios de comunicación del Estado, que como todos sabemos es una cloaca putrefacta expuesta al sol. Eso no son medios de comunicación, sino cloacas expuestas al sol, servidas por vagabundos que no merecen llamarse comunicadores sociales, que pervierten permanentemente la información veraz y oportuna a la que tiene derecho el pueblo venezolano. Bueno, a través de esos medios sacaron una especie de catálogo donde nos retratan a los dirigentes de oposición, dicen cuál es nuestro teléfono, cuál es nuestra dirección, etcétera, como una forma de intimidarnos a ver si alguno de los bandidos de sus bandas armadas, que es el AMPA que sacan de los penales, hizo promesa de perdón, los convierten en brigadas de punición de la oposición, a ver si alguno de ellos nos asalta, o nos invade, o nos asesina. Vamos a enumerar algunos hechos, mira, terroristas. Bombardeo de manifestaciones pacíficas con gases tóxicos. Disparos con armas de fuego sobre la población desarmada. Utilización de equipos mecanizados y unidades artilladas y blindadas. Lanzamiento de bombas contra centros comerciales, viviendas, escuelas, clínicas, hospitales y hasta ancianatos. Ejecuciones sumarias y tiros de gracia. Le han dado tiros de gracia a personas en el suelo, a personas postradas.
Incluso hay videos donde se ve que le disparan a la cabeza a un joven que estaba colocado en posición de cúbito ventral, o sea, boca abajo. Detención indiscriminada de transeúntes, muchos de ellos ajenos a las manifestaciones, posteriormente torturados para arrancarles confesiones e imputar a dirigentes de la oposición, dirigentes a que ni siquiera conocen. Sometimiento de detenidos a juicios militares inconstitucionales sin debido proceso. Ya sabemos lo que significa para alguien caer en ese pozo séptico de la mal llamada justicia militar. Si la justicia civil es un asco, dirigidos por la sala prostitucional, imagínense ustedes la justicia militar. Imagínense ustedes la justicia militar. Además, jueces, bandoleros, corruptos, vinculados con el narcotráfico, dependientes jerárquicamente del presidente de la República. Esos jueces militares dependen del presidente de la República. ¿A quién van a absolver? ¿A quién van a sobreseer? ¿A quién van a declarar inocente? Si ya la justicia civil está percudida, porque en los casos en que el Ministerio Público, que es el titular de la acción, se abstiene de formular cargos porque no hay flagrancia, no hay pruebas, y sin embargo, los jueces civiles aplican en lo que ellos llaman control judicial. Bueno, usted fiscal se abstiene, yo en ejercicio del control judicial dejo al preso detenido, dejo al indiciado detenido. Bueno, imagínense ustedes, no les bastó con esto y tuvieron que recurrir a la justicia militar, que es peor que peor. Bien. Incomunicación de prisioneros, tortura, privación de asistencia médica y medicina a imputados políticos, allanamientos masivos de viviendas, la denominada Operación Tuntún. Antenoche en Bellomonte aplicaron la Operación Tuntún. Empiezan a tocar puertas en los edificios y arrastran a cuantas personas consigan, fundamentalmente jóvenes. No sé cuántas operaciones Tuntún han hecho, pero en la que se hizo en Bellomonte anoche, no sé, hubo creo que centenares de detenidos. Esta Operación Tuntún también la anunció la disfrazada enfermera hace unos días, la Operación Tuntún. La enfermera postiza anunció la Operación Tuntún. Bien. Revocación y decomiso de instrumentos de identificación como cédulas de identidad y pasaportes. Dejan a la gente indocumentada, no les piden nuevos documentos y si te agarran en la calle tú vas preso por indocumentado. Intercepción de líneas telefónicas y correos electrónicos. Instalación de equipos de rastreo y de escucha a distancia. Falsificación de documentos, siembra de drogas, armas y explosivos para incriminar a disidentes, prohibiciones de viajar dentro y fuera del país y un sinfín de tropelías cuyo único límite es la imaginación de estos bandidos. ¿Esto es o no es terrorismo? ¿En qué figura política, incluso en qué política de represión de Estado encajan estas atrocidades? Esto no es simple represión, es terrorismo de Estado masivo y selectivo. Y así tenemos que actuar, señor presidente, estimados colegas. Una sugerencia, por supuesto, además de que vamos a votar la propuesta de la diputada Delsa Solórzano de comparecencia del ministro del Interior, Justicia y Paz. Peor nombre nunca fue puesto para ningún funcionario público, desde luego. O mejor dicho, nombre más contradictorio, porque es de todo menos eso. Bueno, del interior sí es, o en interiores, pero de justicia y paz, por Dios. Bien, tenemos que pensar, tenemos que tener un poco más de vuelo. Hace unos pocos días, un entrañable amigo, que es profesor universitario y experto en justicia internacional, que es el doctor Orlando Viera Blanco, sugería que comenzáramos a emitir planillas para recolectar firmas y consignarlas en el Tribunal de la Haya. Yo sugiero, presidente, y no sé, consultar con nuestros abogados y con nuestra gente de la Comisión de Política Exterior para empezar a formar un expediente con toda esta documentación, con testimoniales, con todo este material pavoroso, tétrico que tenemos, y elaborar un expediente y consignarlo en el Tribunal de la Haya. Seguramente que no vamos a recibir o no vamos a esperar de ese tribunal, cuyos procedimientos son un poco gravosos, ninguna medida providencial en el corto plazo, pero comenzamos a formar el expediente porque esto no puede pasar por debajo de la mesa. Y como somos un país de memoria frágil, ¿quién quita que mañana estos degenerados gamberros terminen de una vez de que salir del gobierno y se nos olvide la cosa?
y no se aplique justicia internacional para estos demonios que han cometido delitos imprescriptibles contra los derechos humanos en todas sus formas, vamos a ver seriamente, si empezamos a hacer un expediente bien asesorado, con juristas que conozcan de esta materia, y consignamos en el Tribunal de La Haya un expediente que, dada la situación venezolana, no puede esperar más. La situación nuestra es sumamente grave. Todos los días ocurren hechos que le hielan la sangre a cualquiera. Las atrocidades son cada vez peores, no tienen ninguna contención, parece que se solazaran, que se divirtieran, que se sintieran bien, bueno, que de alguna manera colmaran algún instinto primitivo cada vez que cometen estos hechos atroces que de verdad tienen espantados a todo el mundo. Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas, y vamos a votar, por supuesto, positivamente la propuesta hecha por la diputada Soler. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.